pero por causa tuya Dios llegará a ellos y no dejará a Nabal vivo, sino que matará a ese ser, ese hombre incorrecto, para ser un hombre nuevo en tu esposo, en tu esposa o en tus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? No. Dios tiene el poder para hacer eso. A Dios le gusta transformar personas. Así que si hay un Nabal por ahí, Dios lo va a transformar. Es bonito la Biblia, ¿no? Pero lo más bonito es cuando ya Dios te dice, te toca a ti y voy a obrar a favor tuyo. Cuando Dios ya te dice, llegó tu hora y comenzaré a bendecirte. He visto tu fidelidad, he visto tu esfuerzo. Es tiempo de levantarte. Cuando Dios te levanta, no hay contra, no hay quien se oponga, porque contra todo pronóstico serás prosperado y bendecido en esta tierra si Dios se lo propone. ¿Cuántos esperan ese momento? Todos los que están sirviendo a Dios esperan ese momento. Y los que confiaron en Dios no serán avergonzados, sino que verán las promesas hechas cumplidas en su vida y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy muy contento por esa palabra que Dios lanza a sus hijos, a su casa o a su iglesia. Estamos con el mejor equipo, el equipo ganador de Cristo Jesús. Es cierto que todos venimos con defectos, muchos defectos a la casa del Señor. Pero también es cierto que Dios nos va puliendo a través de cada enseñanza. ¿Cuánta gente dispuesta ahí? Es el primer domingo del año. Empezamos con poder. Empezamos con fuego. Heme aquí, Señor, te voy a servir. Cuenta con mi capacidad, cuenta con mis fuerzas, cuenta con mi amor y cuenta con mis finanzas. Estoy contigo, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, está ahí, está tremendo la cosa, está muy bonita. Aprendieron de Nabal. Tiene una enseñanza ya guardada en su corazón. Si tu esposo, tu esposa o tus hijos actúan incorrectamente a lo que tú has decidido servir a Dios, tranquilo, tranquilo, que Dios tiene un tiempo para quitar la maldad de tu casa. Yo era un Nabal para mi mamá. Mi mamá iba a la iglesia. ¿Tanto vas a la iglesia? Yo era el Nabal. Hijo, hay que dar. No, no quiero dar. A Dios no sea plata, a la iglesia no sea plata, decía. Así era mi pensamiento, porque no sabía nada de Dios. ¿Cuántas veces me opuse? ¿Para qué vas? ¿Para qué llevas a las niñas? No tenemos ni plata, estás gastando pasaje. Encima vas a diezmar todavía. Somos pobres, que diezmen lo que tienen. Mi mente incorrecta, porque yo vivía al pie del cerro. No tenía nada. A veces, escuche por favor, no teníamos sillas a veces que sentarnos. Una vida decadente, tétrica. Así nos tenía el mundo sin Cristo. Es horrible vivir sin Dios. Mi corazón lleno de resentimiento, lleno de rencor, lleno de amargura, solamente con el deseo que llegue sábado para irme a perder con mis amigos. Cosas incorrectas. Gracias a Dios, mi madre fue una Abigail y ella estuvo presente y perenne con Dios. Aunque yo no quería escuchar a Dios, ella oraba por mí y Dios mató al antiguo Fran para darme un nuevo Fran. Eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios. Dios va a matar tu Nabal que tienes ahí. Dios va a matar el Nabal que tenemos, porque a veces venimos como Nabal. Cuando comencé a congregar, dije, te doy mi corazón pero no mi plata. Nabal, todavía me quedaba algo de Nabal por ahí, de la escuela de Nabal, graduado en la escuela de Nabal, titulado ahí. Pero Dios me enseñó con su palabra que cuando Él me pide, no es para desfalcarme, sino es para multiplicar lo que yo le di. Pero si Dios tiene tanto, ¿para qué me pide? Porque Dios no puede operar un milagro a menos que tú le des algo. Porque dar a Dios es confiar. Es que Dios no actúa sin confianza. ¿Alguien por ahí está entendiendo? Dios no actúa sin confianza. Señor, te doy mi corazón. Dios sabe que le he dado mi corazón. Si le diste el corazón, que es lo más valioso, ¿por qué no das la billetera? Es que no le diste el corazón. A nosotros nos enseñaron en la iglesia católica que cuando íbamos a la iglesia por rezar pensábamos que ya éramos de Dios. Y no éramos de Dios, hermanos, seguíamos siendo del mundo. Eso, la religión nos mató mucho, nos quebró mucho el pensamiento. La religión nos hizo pensar que lo que hacíamos era correcto.
pero estamos aquí para sacudirnos de la mala enseñanza que nos trajo tanta maldición a nuestro país. Por si usted no lo sabía, el Perú, si está siendo bendecido, me atrevo a decir esto porque he hecho un sondeo, me gusta estudiar, mis alumnos, mis estudiantes saben que estudio. Ahorita estoy en la universidad, aparte de teología sigo estudiando estudios seculares para darle ejemplo a ellos que pueden también, si yo puedo, ellos pueden. No predico de palabra, predico de hechos. Dejé de ser miserable cuando Cristo entró a mi vida y Él me perfeccionó a lo que soy el día de hoy. Así que Cristo Jesús no viene a ser gente ridícula, sino gente empoderada. Dios no es pequeño, Dios es grande. Así que Naval, tus horas están contadas. Mejor es estar en la casa de Dios. ¿Estamos bien ahí? ¿Cuántos Naval habrá por ahí? No quiero que levante la mano. ¿Qué dice la religión? Se da el corazón, pero no el bolsillo, ¿no? Así dice, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No dice eso. Quiero terminar esta acotación de Naval que tiene mucho que ver con la religión en el Perú. El catolicismo llegó al Perú hace más de 500 años. No nos dio nada. 500 años de desgracia, 500 años de robo, 500 años de adulterio, porque adulteró con la Biblia. Nos vendió una farsa, no nos dio la Biblia. 500 años de decadencia. ¿Alguien está por ahí, por favor, escuchando? No pierde sentido. Tú y yo venimos de una cultura poderosa. Los incas nunca fueron pequeños. Los incas eran grandes constructores, arquitectos superdotados, con una mentalidad ampliada. Ellos tenían la mente de expandirse. Yo no tengo vergüenza de decir que soy peruano, porque el peruano dominó hasta Argentina. ¿Alguien me está entendiendo? Venimos de una raíz poderosa de conquistadores. ¿Alguien me está entendiendo? Al Inca solamente le faltó conocer a Cristo Jesús. El Inca nunca fue ocioso. Nuestras 3 leyes declaran que nunca fuimos ociosos ni conformistas. Éramos gente correcta. A nosotros nos malograron con la religión. Pero ahora vengo a darles la correcta interpretación de la Biblia. Nunca más el Perú va a volver a lo que fue antes. No por el presidente. Les voy a contar lo que pasa en el Perú. Me atrevo a decir, yo converso con esto con universitarios, con gente que estudia, con decanos. Yo converso esto con gente que ha estudiado un poquito más. No vaya a pensar que estoy diciendo disparates. Lo que voy a decir es porque estoy seguro de lo que estoy hablando, porque lo he estudiado, lo he analizado. El Perú, hasta el año 80, escuchen por favor, era casi uno de los peores. Si no existiera Haití, Perú era el último. ¿A partir de qué tiempo el Perú comenzó a levantar su economía? Le voy a decir, a partir del 90. Me gusta estudiar. No estoy hablando de una persona que levantó al Perú. El Perú tenía que ser levantado con o sin él. Pero doy las gracias a ese hombre que al menos nos dejó algo bueno entre sus cosas malas. Sacó el terrorismo. Escuchen esto. En el año 90 se sabe que en el Perú solamente había un 8% de evangélicos, gente que ya comenzó a ir a la iglesia evangélica. Pero ¿sabes cómo iban a las iglesias? Así, encubiertos, porque en ese tiempo le da vergüenza a la gente decir que iba a la iglesia. ¿Alguien está conmigo por aquí? Habrá un peruano por ahí. Me parece que estoy hablando con colombianos. ¿Cómo iban los cristianos a la iglesia? Encubiertos. Les daba vergüenza. Es que eran del otro bando. Y los católicos decían, mira ese, con Biblia. Y el católico estaba con su botella de licor. Y tú que estabas con la Biblia, con lo poderoso, te avergonzabas. Más bien la Biblia se debería avergonzar de ti, pero bueno, el asunto está. ¿Alguien está ahí, por favor? Codé de su costado te están hablando a ti, dile. Después que termine la ceremonia puedes dormir, puedes ir a tu casa. La invitación está hecha. Yo quiero que usted aprenda
Yo quiero que tus hijos sean los mejores. Cuando vas a ir a dar conferencia, porque estos pequeños van a dar conferencia, yo me voy a encargar de eso. De repente a otros no les interesa nada, a mí sí me interesa. Estoy preparando una generación de jóvenes que van a ser conferencistas, gentes que van a hablar 5 veces mejor que yo. Del peruano va a salir cosas mejores porque el Perú volverá a sus raíces. Fuimos conquistadores y seguiremos siendo conquistadores. ¿Cuántos dicen amén? Es una falta de respeto que te duermas cuando estás en una conferencia. Es una falta de respeto que bosteces cuando estás en una conferencia. Yo estuve predicando en Santiago de Surco, en Miraflores, y no vi a ninguna persona que bostezó. Solamente en los conos bostezan porque les falta cultura, pero yo he venido a culturizar a los que se quieren dejar culturizar. Te habla un ex naval, mediocre, sin estudios, sin anhelo de nada, conformista, pusilánime. Dios me transformó, me mató y me hizo nuevo. Y estoy aquí para decirte, si lo hizo conmigo, ¿qué no hará con tu hijo? ¿Qué no hará contigo? ¿Qué no hará con tu raza? ¿Alguien está por ahí entendiendo? La dedicamos al estudio el día de hoy. ¿Qué le parece? Tú quieres escuchar del Perú porque el Perú es tu tierra, es mi tierra también. En el año 90, el Perú comenzó a sufrir un impacto económico poderoso. En el año 93, al Perú le decían el tigre de América. Y de ahí el Perú no baja. Ya no es tigre, ahora es león. En el año 93, Perú, tigre de América. Perú, tigre de América. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el año 90, del 8% de los evangélicos, saltó al 12%, 4% más en la tierra de Perú. Te voy a explicar por qué Corea del Norte, Corea del Sur ha experimentado un crecimiento económico tan terrible que uno ni siquiera se imagina cómo una nación que comía ratas, cómo pudo ser ahora el campeón de la tecnología y de la exportación a nivel mundial, siendo tan pequeño. No es ni la mitad del país de Perú, casi de Lima, un poquito más el departamento. Y cómo puede ser una potencia económica. Ellos comían ratas. Escuchen por favor, hace 30 años los coreanos no tenían ni qué comer, habían mendigos tras mendigos. El Perú estaba rico comparado con ellos. ¿Cómo se levantó Corea? ¿Cómo fue que Corea experimentó un crecimiento poderoso? Oiga, cuando hablamos de un coreano, mi hermano, no hablamos de una persona pobre. En Corea los carros no viven 5 años, al tercer año ya lo cambian. Todos tienen carros nuevos. Nosotros todavía tenemos los carros de los picapiedras. Y con nuestros piecitos caminamos ahí. Corea. Oiga, esto no es casualidad. Quiero hablarle unos 5 minutos para entender el tema de Dios. ¿Por qué tanto la religión ha hecho que despreciemos a Dios y despreciamos en Dios nuestra herencia? Vengo a recoger la herencia para ustedes a través de la enseñanza. ¿Qué es lo que pasó en el Perú? Lo que pasó en el Perú es lo que te voy a dar a conocer. Corea, un país miserable, un país hundido en el fracaso. Después de la guerra quedó en nada, devastada, hermano. Como Corea. Por eso que hicieron libros que se llama El Milagro Coreano. Usted no viene a una iglesia a ser distraído, sino a ser construido. Ahora, Corea, escuche, Corea, ¿qué pasó con Corea? Corea hace 30 años era un país miserablemente pobre. No había cómo se levantar esa ciudad, mi hermano. Seúl estaba devastada. ¿Qué sucedió? Fueron a evangelizar a Corea. Fueron evangelistas, fueron gente con Biblia a predicar a los coreanos. Se sabe cuando el ser humano está en dolor, abre su corazón. Y Corea estaba pasando su mayor tragedia de su historia. Jamás Corea había estado en una decadencia tan terrible. Ellos literalmente comían ratas.
La enfermedad estaba al orden del día. ¿Qué sucedió con Corea? Hermano, fueron a evangelizar a Corea. Fueron miles y miles y miles de evangelistas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Centroamérica. Evangelizaron Corea. ¿Y qué pasó con Corea? Corea abrazó la Biblia porque no tenía más. No le querían dar préstamos a Corea. ¿Qué hizo el coreano? Se asió de la Biblia. Hermano, ellos depositaron toda su confianza en Dios. En 30 años, ¿qué pasó con Corea? Corea llegó a ser 50% creyente de toda su población. ¿Quién bendijo a Corea? Los que recibían a Cristo. Ya había alguien que ore por su país. Es normal que un mandatario o un funcionario de Estado congregue en una iglesia evangélica o cristiana, para que me entienda. El primer ministro en el año 2007, el primer ministro coreano que congrega en una iglesia, estaba limpiando los baños y le entrevistaron: ¿y usted por qué hace eso? Porque puedo ser ministro, pero en la casa del Señor soy un siervo. Hermano, el coreano, qué tremendo. ¿Alguien me está entendiendo? El coreano se levanta a las 4 de la mañana. Ellos han trabajado esa cosa, escuche, del mal carácter. Corea está avanzado en el evangelio. Corea experimentó un crecimiento poderoso. De ahí viene David Yonggi-cho y Gerald Lee. Si usted no lo conoce, debería conocerlo. Conoce agua marina, conoce cosas que no te ayudan y no conoce a gente que te puede iluminar y dar un consejo certero. Conoce al salsero y no conoce a aquel que te puede iluminar con una buena idea. El peruano no debe estar distraído. Ya mucho entretenimiento, hermano, ponte a estudiar. Te digo de todo corazón, analiza nuestra cultura, analiza lo que pasó en otros países. Corea resucitó por el evangelio. Mira, entra en internet, mira las páginas de Corea. Ellos dicen: todo fue por Dios. Nadie nos daba crédito, nadie nos quería ayudar. Fue un milagro. Por eso que se hicieron más de 10 libros llamados El Milagro Coreano. Y el coreano dice: quien nos respaldó, quien nos levantó, fue el único, nada más y nada menos que Jehová y Jesús. ¿Alguien me está entendiendo o no? Fueron ellos. Nadie más los levantó. Ellos lo levantaron de la decadencia, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo. Oiga, es verdad. Analice eso, despierte. Hoy estoy para tratar de convencerte que Dios no es religión, Dios no es mediocridad, Dios es poder, Dios es avance. Escuchen esto, por favor. Corea actualmente ya está pasando los 55% de creyentes, de cristianos. Hay más cristianos que inconversos en Corea. ¿Alguien me está entendiendo? Corea abrazó el evangelio y hoy es lo que es. Las empresas más grandes en Corea diezman, pero no dan el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 40%. Por eso que son las empresas número 1 casi a nivel mundial. Esos carritos Daewoo cuenta su historia. Él andaba sin zapato, iba a estudiar. Daewoo congregaba en una iglesia, pero tenía sus libros. Daewoo, mi hermano, lea esas historias, lo va a ilustrar. Esa gente no tenía que comer. Ellos, la mayoría congregaban en iglesias. La mayoría de empresas de Corea, todos han sido creyentes. Sus accionistas, escuchen, sus dueños, creyentes. Hermano, todos se lo deben a Dios. Oiga, en Corea, hermano, yo me he quedado boca abierta. Las iglesias, Megaplaza, Plaza Norte, quedan ridículas al costado de esas mega iglesias. Qué hermosura, parece el cielo en la tierra. Corea del norte, del sur, parece un paisaje. Mientras que Corea del Sur está que se muere porque son comunistas, no creen en Dios. Qué terrible. Vea la diferencia. Dios no es Dios que de casualidad. Mientras que al otro lado, Corea del Norte se muere de hambre, Corea del Sur, mi hermano, son gente millonaria, gente rica. Son gente que está empoderada. En Corea del Norte casi no hay iglesia evangélica. Hay 1% de creyentes y están que se comen entre ellos. En Corea del Sur, 55% de creyentes, mi hermano, y tienen de abundancia.
¿Quién hizo prosperar Corea? Está estadísticamente comprobado que Dios obró un milagro en Corea. ¿Cuántos han escuchado la historia de Almolonga, Guatemala? Dice que en Almolonga, dice que era tan terrible, una ciudad pequeña, más chiquita que Comas, tan terrible que las cárceles estaban abarrotadas de gente mala, pero vino predicadores a predicar el evangelio. Almolonga, busquen en internet, no es casualidad, Dios te quiere dar un mensaje. Si le vas a servir a Dios, sírvele bien. ¿Alguien me está entendiendo o no? Hermano, si usted se queda a vivir en el lugar que está y le da la miseria que le da a sus hijos y el nivel de vida deprimente y decadente, es porque usted quiere. El que anda sin gloria y sin unción es porque quiere, y el que anda con la gloria de Dios es porque quiere, porque hace las cosas según Dios. Yo no quiero convencerte a ti para que recibas a Cristo. Yo te quiero dar a entender las bendiciones de tener a Cristo Jesús. Has venido a una iglesia donde no hablamos, sino predicamos con el ejemplo que Dios está entre nosotros. Donde está el nombre de Dios tiene que haber excelencia. Almolonga, hermanos, fueron a predicar. Hace exactamente 25 años fueron a predicar a Almolonga, en Guatemala. ¿Qué sucedió? Hermano, dice que en menos de 2 años estos predicadores se metieron a 40 días de ayuno. Lo que hizo Jesús, 40 días de ayuno. ¿Y qué pasó? Ganaron a todo Almolonga. Es como si predicaran a todo Comas. Dice que no había ningún inconverso. Se cerraron las cantinas, se cerraron los prostíbulos, se cerraron los lugares donde vendían droga, y es más, terminaron cerrando las cárceles. No había quien encarcelar. Eso salió en la noticia. Yo estoy bien convencido, hermano. Escuchen esto, por favor. Y le preguntaron al gobernador de Almolonga, ¿qué pasó? Aquí nosotros, hasta el gobernador era creyente. Dice que el día domingo las calles están en silencio porque todo el mundo está congregando en sus iglesias. Está prohibido abrir los centros de reunión, de esparcimiento, si no han ido primero servicio. En la tarde recién abren. ¿Alguien me está entendiendo? Hermano, el milagro aconteció en Almolonga. De lo que la gente era pobre, comenzó a enriquecerse. ¿Qué hizo Dios? Dios nunca manda con las manos vacías. Dios comenzó a bendecir su tierra. Dice, escuchen por favor las noticias, entren a YouTube, entren ahí al buscador de internet y van a ver. Dice que las verduras, una zanahoria puede medir hasta 20 centímetros cuando usted va al mercado. Dice literalmente la zanahoria, escuche por favor, llegaron a medir más de 60 centímetros. Los zapallos no lo puedes cargar. Dice que puede llegar hasta 1,25 m, 1,30 m. Son enormes. No hay ninguna parte del planeta donde crezcan. Fue milagroso. Almolonga nunca tuvo esto. Todo pasó cuando vino el evangelio a esta ciudad. El reino de Dios vino a tu vida, no lo sueltes. Te lo digo con toda mi alma. Sirve a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El Perú comenzó a experimentar un cambio radical en su economía. Que Dios me juzgue si estoy mintiendo, pero te hablo verdad. El Perú nunca tuvo esta economía, jamás en su vida. Casi dejando un año nos premian y hablan bien de nosotros. Es uno de los primeros países en comprar autos casi actualmente en Sudamérica. Ha superado a Argentina, Bolivia y está casi igual con Chile. Ya estamos solamente, escuchen por favor, en economía a unos 6 años detrás de Chile. Dice la economía, los economistas, y no lo dicen los peruanos, los americanos, si Perú sigue en esta economía, en 8 años llegará a ser el tercer país a nivel Sudamérica, Centroamérica, y solamente descartando México, Estados Unidos siempre primero, podría ser el tercer país. Hermano, escucha esto por favor. Son más de 30 países. Llegar al tercero, vamos a subir tremendamente. Hace 20 años no éramos nada. El evangelio creció casi 8% más, el doble, y fuimos bendecidos. Imagínate si fuéramos el 40% de creyentes. No habría la necesidad que tengamos, porque donde está Dios, Dios bendice. Dios no es un Dios de palabras, es un Dios de hechos.
es un Dios de hechos. ¿Cuántos se preparan para poder servir bien a Dios? Estados Unidos. Hay algunos aquí que creo que han leído un poquito. Estados Unidos es una nación que se formó, escuchen por favor, de colonizadores. Estados Unidos nació de los ingleses mayormente, los franceses y los italianos visitaron esa ciudad, y escoceses algunos también, pero la mayoría era de Inglaterra. Estados Unidos, escuche por favor, una de las únicas naciones después de Israel que tiene en su constitución más, escuche por favor, decretos de la Biblia que cualquier otra nación. Estados Unidos, la Biblia hay 613 mandamientos en la Biblia. ¿Cuántos hay? Estados Unidos casi tiene 40 mandamientos en su constitución. No lo sabía. Nosotros tenemos solamente en el himno nacional, en la canción nomás. Ahí nomás tenemos, pero no tenemos casi en la constitución nada de Dios. Y Estados Unidos tiene 40 mandamientos en su constitución. Estados Unidos, hermano, empezó con colonizadores cristianos. Por eso que cuando usted hace 15 años, hace 20 años, veía la televisión, ¿qué veía? La familia Ingalls. La familia Ingalls es una familia cristiana. ¿No lo ven orando? Ellos no tienen padre, ellos tienen pastor. Si usted ve sus películas de Estados Unidos, de Hollywood, todas eran cristianas. Ellos recién se han corrompido hace 20 años. Pero ¿por qué esa nación avanzó tan poderosamente? Porque empezaron sirviendo a Dios. En Estados Unidos, miren, uno de sus decretos, Deuteronomio, escuche por favor, Deuteronomio capítulo 7, verso 8, 9, 10 y 11. Dice la Biblia que enseñarás a tus hijos a orar. En Estados Unidos, su constitución dice que todas las escuelas públicas de Estados Unidos no pueden empezar sus clases a menos que oren primero al Eterno, a Jehová. Si no han orado, el maestro podía ser sacado de su puesto. Hermano, eso no está en nuestra constitución. Ellos sí lo tienen, 40 mandamientos. Por eso que se hizo poderoso. Dios recompensa bien a los que le sirven bien. Oye, a ti teníamos que rogarte para que vengas a la iglesia cuando eres tú el beneficiado por Dios. Hermano, yo le digo una cosa. Tú no necesitas la aprobación de tu familia para venir. Nota que guardo respeto con tu familia. Tú tienes todo el derecho de cumplir en tu limpieza, en tu dinero, en tu economía, en todo en tu casa. Pero yo creo que tu familia no entiende todavía lo que Dios trate de decirte. Dios recompensa bien a los que le sirven bien. Estados Unidos, en su constitución, ninguna escuela pública podía empezar las clases sin orar. Ellos tienen el Día de Acción de Gracias. Ellos celebran el día que llegaron a esa nación por mano de Dios. Así dicen, por mano de Dios. Y en sus billetes, en la mayoría de ellos dice, gracias a Dios. Dios, 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 Dios. Ellos empezaron con una estructura bíblica, su nación. Luego se corrompieron, hubieron algunos infiltrados, pero la mayoría era constitución bíblica. Escuchen esto por favor. Hay gente, ¿cuánto nos ha malogrado el catolicismo, hermano? Por eso que Estados Unidos no es un país católico, protestante lo mismo que evangélico, para que me entienda. Cuando usted entra al web, a las páginas, y van a ver Estados Unidos país protestante, es como decir país evangélico. Ellos, y el catolicismo está en un menor grado. ¿Por qué crees que Estados Unidos avanzó tanto en su economía? Porque era un país que diezmaba. ¿Alguien me está entendiendo por ahí? Oiga, si esto no le interesa a usted, creo que el domingo no tiene que venir. Pero si a usted le interesa, quiero que venga siempre, pero venga temprano para servir bien al Señor. Recuerde que usted no tiene que tener la aprobación de nadie. Usted no está para contentar a nadie. La gente lo va a ver bendecido y le dirá, ¿cómo fue que fuiste bendecido? Tú le dirás, estoy sirviendo bien al Señor, ahora sí. Me desligué del catolicismo, me desligué de ser un mal servidor, ahora estoy sirviendo bien al Señor y Dios me ha honrado. Predica con tus hechos. Escuchen esto por favor. ¿Cuántos han escuchado de ese chocolate Hershey? Chocolate Hershey.
de Estados Unidos, Hershey. Hershey es una marca de chocolate, sí los venden. ¿Qué pasó? Hershey, hermano, 7 veces fracasó